Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por acompañarme en mi podcast, en esta aventura de compartir un poquito de lo que me intriga en la vida, un poquito de lo que me suma, un poquito de lo que creo que todos deberíamos de conocer, así como al menos en noción, ¿ok? Y el tema de hoy está súper interesante porque vamos a hablar de la somatización de enfermedades y que bueno, la somatización es eso, pero bueno, me refiero justamente a esa situación en la que nuestro cuerpo habla, o sea, nuestro cuerpo físico habla por alguna cuestión emocional, o sea, algo que estoy pensando, algo que traigo en la mente, algo psicológico que se ve reflejado de alguna forma en mi cuerpo. Y vamos también a platicar un poquito cómo esto lo vemos en nuestra vida cotidiana, cómo lo hemos normalizado y todo eso, ¿va? Entonces, para empezar, quiero explicar esta parte. La somatización justamente se refiere al hecho de que las cuestiones emocionales, psicológicas, se ven reflejadas de algunas formas en el cuerpo. Las formas más comunes son, por ejemplo, el dolor de espalda, los mareos o vértigos, el dolor en extremidades, o sea que te duelen mucho los brazos, te duelen mucho las piernas, gases en el estómago, o sea, esos retorcijones y demás, puede ser también de esto. Dificultad al respirar, o sea, sentir que el pecho te aprieta y todo esto, como muchas veces lo asociamos directamente con la ansiedad ya. Y palpitaciones, la taquicardia, o sea, que se te acelera el corazón, dolor en articulaciones, dolor en el pecho como tal, dolor y náuseas. Otros también que podemos considerar aquí, por ejemplo, y que yo lo veo muy seguido, es el dolor de cabeza. Muchas veces de todo nos duele la cabeza, de todo. Entonces, tenemos que irnos haciendo conscientes. Estas solamente son las más comunes y quiero empezar diciéndote esto y mandándote tu primer reflexión. ¿Tú cómo somatizas? ¿Cómo en tu vida tu cuerpo empieza a reflejar las cosas sin resolver o sin arreglar de tu mente? Te pones mal del estómago, te sientes muy cansada, te duele la cabeza. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? Hay muchas otras formas de verlo y por ejemplo, puede haber algunas que salen ronchitas, que salen como granitos, que se te irrita la piel, que te duele, por ejemplo, la cadera, la espalda alta, alguna articulación, de verdad. O sea, puede haber muchas formas, pero ¿por qué se producen estas enfermedades? Al momento hay ya algunas investigaciones que han comprobado que algunas enfermedades sí pueden ser creadas por nuestra mente. O sea, yo pienso que estoy enferma y entonces estoy enferma. Y si te repito las 8 más comunes, que esas solamente son las 8 más comunes de las formas de somatizar, imagínate si mencionáramos todas. O sea, tú hablas de un vértigo, inmediatamente piensas que estás mal, que estás muy enferma porque ya tengo vértigo. Entonces, y lo estamos viendo ahorita. Y es una de las enfermedades principalmente asociadas a la somatización. Entonces, vamos a analizar primero en este punto. Te quiero invitar a que tú pienses, cuando estás estresada, cuando tienes esas emociones negativas, lo vamos a ubicar así, en general. ¿Qué es lo que sientes en tu cuerpo? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que se te dificulta? ¿Qué es lo que no te sale? ¿Qué es lo que sientes en tu cuerpo físico? Físicamente, ¿de qué manera se refleja ese estrés, ese cansancio, esa desesperación, esa frustración, esa tristeza, ansiedad, etcétera? ¿Cómo se refleja en tu cuerpo? Esta es la primera reflexión. Y te quiero decir por qué necesitas entender cómo actúa tu cuerpo. De repente nos hacemos historias completas
de una enfermedad que en realidad no tendría una razón de ser. O sea, que físicamente tu cuerpo en realidad no está como tan enfermo para decir, ay, sí. O sea, más bien es la mente la que se siente enferma y está buscando una forma de sacarlo. Entonces, tenemos que entender esta parte, y yo creo que algo que es como muy delicado, si quiero decirlo así, delicado, es tomar realmente la responsabilidad total de nuestra vida. Esto es algo que yo creo que por eso mucha gente sigue enferma, por eso mucha gente cada rato se enferma. Ahora sí que ponte a pensar qué tipo de persona eres tú también, porque no se trata nada más de decir tengo esto, no, se trata de decir qué es lo que tengo acá. Se trata de pensar qué es lo que estoy pensando, qué es lo que cargo en mi mente constantemente. Si, por ejemplo, en tu día a día ves que la mayoría de tus pensamientos son pensamientos negativos, pues es lógico que te vas a sentir incapaz, no te vas a sentir fuerte, no te vas a sentir virtuosa o valorada. Entonces, desde ahí estás surgiendo y estás nutriendo las cuestiones negativas, y por lo tanto, ¿qué crees? Pues así como hay momentos de amor que abrazas y te los quedas, pues hay momentos de amor y de estrés, de ansiedad, que también puedes abrazar y quedártelos. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿tú cómo vienes viviendo tu vida? ¿Tú abrazas esas emociones negativas o abrazas más naturalmente las emociones positivas? Cuando alguien hace una situación de alguna tensión amorosa contigo, ¿qué es lo que haces? ¿Te dura para siempre o te dura solo ese instante? Pero si hace alguien algo negativo para ti, ¿te dura para siempre o te dura solamente ese instante? Ese es el punto que tenemos que reflexionar. Naturalmente, y ya lo hemos hablado en otros episodios, cada uno de nosotros aprendemos según cómo vive nuestra familia, cómo crecemos, cómo vemos el ejemplo. Y eso es lo que más vamos a traer arraigado. Pero lo bueno es que tú puedes elegir hoy modificarlo, cambiar eso, empezar a tener actitudes diferentes, empezar a pensar positivo si es que así tú lo deseas. Ahora, si tu vida suena más a situaciones, a acciones, momentos, personas tóxicas, negativas, que no te suman a estrés, ansiedad, a tristeza, entonces desde ahí está la alerta. No es tanto, puede que sí ya tu cuerpo tenga algunas circunstancias, algunas situaciones muy arraigadas y que cueste más quitar, pero no descartes que el poder de tu mente, el poder de tu corazón, de verdad te pueden ayudar y te pueden sumar muchísimo. Antes no se creía que estas enfermedades tuvieran relación con nuestra psicología, o sea, con nuestra mente. Ahora ya se comprobó que la hay. Y así como con estas enfermedades básicas, que son las sencillas, son como las de la vida diaria, es como de, yo traigo una emoción muy fuerte, un estrés muy fuerte, una preocupación muy fuerte, no la he sacado, no la he resuelto, no la he hablado, y entonces empiezo a morderme las uñas y con eso me empiezan a salir ronchitas y constantemente tengo migraña o dolor de cabeza. Entonces, ¿qué pasa si me tomo el tiempo ahora sí, como diría mi abuelita, tomo al toro por los cuernos y empiezo a resolver esas cosas que me tienen preocupada? Empiezo a dar ese paso. Independientemente de que sea difícil dar el paso, siempre, siempre, siempre es mejor dar el paso, no quedarte ahí, porque el quedarte ahí significa que estás aceptando esa fábrica de emociones negativas que ya está muy adentro de tu vida. Entonces, tienes que empezar a moverte, y ese movimiento surge a raíz de empezar a enfrentar las situaciones, las cosas que tienes que resolver, que tienes que decidir, que tienes que quitar de tu vida, que tienes que empezar a hacer tal vez. Entonces, empieza a tomar acciones, empieza a comprender las cosas desde una perspectiva de tengo que resolverlo. Y para eso, ¿qué crees? Pues necesitas ser responsable de ti, ser responsable de las emociones que estás experimentando. Tienes que tener el valor de enfrentarte a ti mismo, a ti misma, para poder decir y ponerle nombre primeramente a esa emoción que sientes, a ese sentimiento que es. Es coraje, es tristeza, me siento frustrada, estoy enojada, ¿qué? Y hacia quién o qué
Y cuando llegues a ese punto del hacia quién o qué, yo te invito a que tomes la responsabilidad desde ti mismo. Porque cuando llegamos a ese punto es por decir, yo puedo estar enojada con X persona, con mi marido, vamos a suponer. Pero en realidad mi marido a mí no me hizo nada. Él hizo algo. Pero a mí como tal no me hizo nada. Entonces yo estoy eligiendo, y justo por eso es importante que siempre que piensas con quién, aprendas a echarte la culpa a ti misma. Porque cuando lo dejamos diciendo que el otro es el que tiene la culpa, haz de cuenta que nosotros estamos eligiendo ponernos la venda en los ojos y no ver y no tomar la responsabilidad. Y pues por lo tanto no resolverlo. Insisto, es como si yo acepto tener en mi casa una fábrica de emociones negativas, una fábrica de toxinas que nomás me va a estar contaminando. Por lo tanto, tenemos que empezar a dejar atrás esas cosas, pero desde nuestra responsabilidad. Entonces, si me voy un paso a paso de cómo empezar a sacar esas emociones, yo te diría, primero tienes que empezar a ponerle nombre. O sea, tómate el tiempo, date la pausa, deja todo lo que tengas que dejar y ponle nombre a la emoción o el sentimiento. Segundo, piensa, primeramente, ¿qué lo generó? ¿Qué fue? ¿Es la persona? ¿Fue una acción, una situación? ¿Algo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que generó esa emoción, ese sentimiento? Tercero, piensa muy bien en que si tu punto 2 es que alguien hizo algo, ahora tienes en tu punto 3 que responsabilizarte tú misma, tú mismo de ese algo. O sea, la otra persona hizo algo, sí, pero cuando aprendemos a llevarlo a nuestra responsabilidad, ¿cómo es que eso me está afectando a mí? Y eso es lo que tienes que hacer en este tercer paso. Tienes que llevar la responsabilidad total hacia ti. Mi marido llegó tarde, ¿ok? Entonces, mi marido llegó tarde. Él fue el que lo hizo. ¿Yo qué hice? Para poderlo resolver necesitas entender que tienes que hablar desde tu persona. No puedes hablar desde nadie más. Tiene que ser desde tu persona. Entonces, él fue el que llegó tarde. ¿Yo qué hice? Yo decidí que eso me enojaba. Yo decidí que eso no me gustaba, pero eso yo lo estoy haciendo. Entonces, el problema real para mí, lo que yo sí puedo resolver y lo que yo sí puedo controlar en este tercer paso, es que yo estoy eligiendo que me molesta. Bien, ahora, después de este tercer paso, ya que logres tener la responsabilidad completa de la emoción, del sentimiento, el cuarto paso sería pensar en soluciones. En el cuarto paso me refiero a que, por ejemplo, mi marido efectivamente sí llegó tarde. ¿Era mi culpa? No. ¿Yo decidí? No. ¿Yo pude haber controlado que él no llegara tarde? No. Ahora, para solucionarlo, ¿qué puedo hacer? Primeramente, elegir desde mi persona. Ese es lo primerito. En el cuarto, elegimos tú qué tienes que hacer. Entonces, yo voy a decidir que si él hizo eso, yo no puedo hacer nada para que cambie esa hora de llegada. Pero sí puedo hacer algo para tratar de que él comprenda por qué a mí me molesta que llegue tarde, ¿ok? No es lo mismo, ¿sí me explico? No es lo mismo decir, es que tú tienes que... No, ok. Yo voy tomando mi responsabilidad. Entonces yo decido primero soltar esa emoción, pero la voy a soltar en el mismo proceso. Se me hace mucho más fácil soltarla en el mismo proceso en que voy solucionando el problema. Por eso les digo que de repente cargamos las emociones, los sentimientos, todo ahí, y lo que necesitamos en realidad es resolverlo, no cargarlo. Ya sabemos qué es lo que traemos. Muchas veces gestionas la emoción, ya la tienes ahí, ya la tienes bautizada, ya la andas cargando para todos lados, y pues bien paseada la emoción y bien paseada la situación, porque en realidad no avanzas y no lo resuelves. Entonces, en este cuarto ya te diste cuenta, ya empezaste a pensar qué es lo que tienes que hacer. Quinto, tienes que empezar a actuar. Ahora sí, ya elegiste qué puedes hacer. Primeramente lo vimos desde tu persona. Tú qué tienes que hacer, decidir y relajar la cuestión de las emociones y empezar a tomar acciones. Cuando empezamos a planear y tomamos acciones,
es mucho más fácil decir, esa emoción o ese estrés se lo estoy dejando a esa situación que voy a resolver. Y entonces es más sencillo que el resto del día, en todas las demás actividades, puedas estar muy a gusto, ¿ok? Ahora, último punto. Lo resuelves si enfrentas la realidad. Esta parte es la que yo creo que es un poco más complicada, vamos a decirlo así, porque no siempre salen las cosas como nosotros deseamos. No siempre surgen como lo planeamos, así como lo vi en mi mente, muy sencillo, muy fácil. A veces en la realidad no suceden así. Entonces yo puedo hablar con mi marido y decirle, volviendo al mismo ejemplo, que me molesta que llegue tarde. Pero si yo se lo digo gritando, pues él se lo va a decir, me va a contestar gritando, lo voy a estresar también, etc. Entonces, primeramente tienes que hacerlo desde una emoción correcta, desde la emoción de querer resolver. O sea, yo tengo la emoción, tengo el sentimiento de que realmente quiero estar contigo y quiero hacer que esto funcione, ¿ok? Y entonces, si lo haces desde ese sentimiento, pues lo vas a hacer con más amor, lo vas a hacer con más empatía. Y bueno, ya de ahí no me quiero brincar, pero eso ya nos estaríamos enfocándonos un poquito más, pues a la comunicación asertiva y todo eso que ya lo hemos platicado también en otros episodios. Entonces, ahora, si la persona decide llegar a un acuerdo contigo, bueno, pero si no decide llegar a un acuerdo, ese es el punto crucial, porque hay veces que necesitamos poner distancia, a veces necesitamos empezar a tomar acciones que no quisiéramos, y que cuestan muchísimo aparte, pero que realmente es la única solución que nos queda a veces para resolver esos problemas tóxicos. Entonces, volviendo a la somatización, esto es, y este paso a paso te lo comparto como de resolviendo las emociones, porque yo sé que siempre me dicen, Tati, es que todo el mundo dice gestiona tus emociones y todo, pero nunca nos dicen cómo. Pues ese es el proceso que yo he adoptado. A mí me encanta cada proceso, cada paso, siempre los voy anotando y me ha servido muchísimo. Incluso creo que aprendo muchísimo más de mí misma, o sea, de lo que hice una vez antes, de lo que hice la próxima vez y todo. Y eso es hermoso, la verdad, porque no es como que alguien te venga a contar, sino que tú lo vives en tu vida propia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la somatización, todo esto es para evitar que tu cuerpo somatice. Hay un rango de tiempo en el que tu cuerpo se va a sentir todavía bien. O sea, no le va a doler la cabeza, no vas a tener como ronchas, no vas a tener como ninguna circunstancia, alguna situación en la que te estés sintiendo pues incómoda, sino que te vas a sentir bien. Entonces, ¿cuánto tiempo sucede? ¿Cuánto tiempo pasa para que mi cuerpo empiece a somatizar? Esto es muy variable y depende de la situación, la emoción, la persona y todos sus hábitos y todo esto, ¿va? Primeramente, por ejemplo, si es una emoción repetitiva, vamos a suponer el mismo ejemplo que hemos estado hablando, el ejemplo de la llegada tarde de mi marido. Mi marido no llega tarde, bueno, a veces, pero no me molesta. Yo sé que es por trabajo, tengo que aclararlo. Pero, justamente, vamos a decir que a mí me molesta. Entonces, una cosa es manejar una emoción de una sola vez, una vez ha llegado tarde, que una emoción de que 4 días a la semana llega tarde, ¿sí? Lo digo así porque cuando tenemos una emoción, un sentimiento y de repente no lo manejamos bien, no lo manejamos como correctamente, pues obviamente yo puedo hacer toda esta gestión de emociones, puedo resolverme, por decirlo así, yo sola. Puedo resolverme yo sola, pero al día siguiente vuelve a pasar. ¿Qué creen que va a pasar? Pues obviamente esa emoción, en lugar de ser una emoción así chiquita como era la primera vez, pues va a empezar a crecer. Y entonces me estaría demostrando que incluso el diálogo que estoy procurando tener, pues quizás ni siquiera es el suficiente que necesito, o que yo o mi pareja pues no estamos tomando en serio ese diálogo, esta conversación que estamos teniendo,
para poder resolver las cosas, porque en realidad no se están resolviendo. Entonces, cuando es una emoción, un sentimiento repetitivo, las herramientas se empiezan a agotar, las relaciones se empiezan a desgastar y las opciones para resolver también. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que cambiar? El cómo lo resolvemos al final. Pero siempre, chicas y chicos, yo insisto, a veces la gestión de las emociones tenemos que ser muy inteligentes y capaces de valorar nuestro ahora. A mí eso es lo que me ha ayudado muchísimo, lo que me ha cambiado y lo que me ha podido hacer que deje de somatizar tanto. Mi punto de somatización físico es el estómago. Sí, toda la vida he sido muy enfermiza del estómago y hasta ahora entiendo por qué. Pero realmente sí tengo una situación biológica, pues, o sea, no tengo por ahí una enzima que sirve para digerir cierto tipo de alimentos y obviamente, pues me caen mal algunas cosas. Pero aparte de eso, normalmente aún comiendo bien, pues es donde más siento yo el malestar. Ahí y el dolor de cabeza eran como mis tops. Ya tengo años, gracias a Dios y a un buen trabajo de desarrollo personal, que ya no los experimento tan continuos, tan constantes. Incluso ya hay veces que ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve dolor de cabeza y demás. Así que eso está súper padre. Pero lo que quiero compartirte es justamente que hay una gran parte de la responsabilidad propia. O sea, yo me responsabilizo de mí. Cualquier situación, cualquier emoción, cualquier cosa que esté sucediendo con otras personas, en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, en mi familia y demás, yo tomo la responsabilidad de lo que yo puedo hacer y de lo que está dentro de mi capacidad. Yo me siento bien haciendo qué cosas. Me siento bien actuando de una forma o actuando de otra. Me siento bien aportando o me siento bien sin aportar. También puede ser, ¿ok? Y parte de ello es aprender a vivir en el ahora desde el control de mi emoción. Ahorita no tengo la situación, ahorita no estoy conviviendo con mi esposo que llega tarde, por ejemplo. Entonces, ¿por qué voy a estar estresada o enojada todo el día si ahorita ni siquiera estoy conviviendo con él? ¿Sí? Esa es una buena gestión. Todas tenemos que tratar de llegar a ese punto de no cargar lo que no nos corresponde, ¿sí? Eso es como primero. Segundo punto, y ya para empezar a cerrar, resolver de verdad. Esto de verdad, yo sé que suena horrible y suena feo y que a veces no queremos cortar relaciones y nos aferramos y que es complicado y todo, lo sé. Pero a veces necesitamos eso para crecer y para sentirnos mejor. Ahora, yo en este punto, a mí algo que me facilita mucho las cosas es, ¿prefieres ser feliz tú o que la otra persona sea feliz a tu costa? O sea, con que tú estés triste y la otra persona esté feliz, ¿eso va a ser suficiente para ti? No, yo creo que todos merecemos la felicidad. Y a veces soltar es el mejor maestro, ¿ok? Y como tercero, quiero decirte otra cosa. Hay muchas enfermedades que ahorita ya están en investigación para confirmar que somatizamos, o sea, por ejemplo, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, y no quiero sonar a pedradas mala onda, pero quiero sonar a pedradas con mucho, mucho amor. Agarra una piedra, ponle peluche, almohadas alrededor y haz de cuenta que esa es la pedrada que yo te estoy aventando a ti, ¿ok? Si tienes diabetes, hipertensión, gastritis, colitis y migrañas continuas, estas son las principales enfermedades que ya se están investigando que son causadas por somatización. O sea, yo estoy somatizando y por eso me da hipertensión y por eso me da diabetes y por eso me da todo esto. Entonces, wow, yo estoy anonadada, yo ya estoy esperando resultados de investigaciones porque de verdad estoy intrigada y ya quisiera saber eso. Yo creo que para mí, yo siento en mi ser que esto es real, que realmente así es como sucede, que nosotros mismos vamos diseñando nuestra vida en todos los aspectos, sobre todo esto porque lo vemos así como en los temas holísticos y me encanta verlo desde ese punto de vista porque así es como yo he aprendido muchísimo y he crecido mucho más, abriéndome hacia esa parte holística. Entonces,
creo que todos pues tendríamos que, de cierta manera, poderlo hacer, ¿va? Y a lo que voy, en conclusión, ya para despedirme, ahora sí, no adoptemos enfermedades. Deja de adoptar enfermedades de por vida. Cuando te pregunte el médico si tienes gastritis, solamente di que sí, si en ese instante tienes gastritis. Si tienes colitis, te voy a poner el mejor ejemplo de la colitis, por ejemplo, que dicen, la colitis es la inflamación del colon, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú te torciste el tobillo y se te inflamó el tobillo. Ahora, meses después ese tobillo ya no va a estar inflamado porque su proceso natural de recuperación y todo lo sana y demás, y pues ya no va a estar inflamado. Entonces, cuando te pregunten si tienes ese pie esguinzado, tú ya no vas a decir que está esguinzado, tú ya vas a decir que está bien. Entonces, eso mismo sucede con la colitis. Una vez que te da colitis, no puedes estar diciendo de por vida, de verdad no, que tienes colitis, aunque en ese instante no tengas colitis, ¿ok? Trato de hacer esta comparación sencilla para que comprendamos que es una mera inflamación y es meramente de un momento. Si tú te quedas con la idea de que tienes colitis todo el tiempo, gastritis todo el tiempo y demás, pues vas a generar que sea más recurrente ese malestar. Pero si en cambio tú crees que lo tienes solamente cuando verdaderamente lo tienes, ya le estás ayudando muchísimo a tu cuerpo. Yo sé que no es fácil tomar la responsabilidad de las cosas buenas y las cosas malas, sobre todo las cosas malas. Pero creo que es un punto importante porque no pienso que Dios nos haya dado la solución de la vida en una bandeja de plata. Creo que nos la pone un poquito difícil porque justamente tenemos que encontrarlo y tenemos que saberlo las personas que estamos dispuestas a dar lo mejor de nosotros, a crecer para realmente vivir felices y plenas. Así que, bueno, hoy me fui a emociones, me fui a somatización, me fui a las enfermedades. Chicas, chicos, conclusión y última frase del día: no adoptes enfermedades de momentos para toda la vida. Recuerden que todavía nos quedan muchos años de vida y que a veces no nos cae el 20 de cuántos años todavía tenemos disponibles para nosotros, esperando que la vida, Dios y el universo nos permitan vivirlos y disfrutarlos. Así que dale un motivo a tu vida, dale un sentido a tu vida y enfrenta todos los conflictos que tengas que hacer, pero sigue adelante, firme y segura. No tengas miedo a cambiar, no tengas miedo a enfrentar problemas. Ten miedo de no moverte y no crecer, ¿ok? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda darme like, déjame tus comentarios y platícame tú cómo somatizas, cómo te sientes cuando te enfermas, qué es lo primero que te pasa cuando te estresas, cuando te sientes ansiosa o ansioso, porque por ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Así que recuerda que el punto de partida a veces es donde más nos duele, pero también puede ser lo que más nos va a ayudar a avanzar y seguir creciendo, ¿ok? Gracias. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Besos, abrazos y apapachos hasta el lugar del universo en el que tú te encuentres. Adiós.